Muy buenos días, hermanas y hermanos. Es un honor y un privilegio para mí que me da el pastor Luis Gómez y su esposa, la pastora Corey, de poder ocupar este lugar, ocupar su tribuna de proclamación y de enseñanza, y agradecido al Señor porque me da Él esta oportunidad a través de nuestros hermanos. Hoy vamos a intentar hacer algo, ¿verdad? De compartir algo de la palabra del Señor. Esa es la intención y yo creo que lo vamos a lograr. Y por supuesto un honor saludarles a nombre de la Iglesia Evangélica Libre. Dios está aquí, pero Dios está allá también. Dios está allá también. Es una iglesia donde el Señor nos ha dado la gracia de participar durante varios años, algunos de ellos los últimos como pastor, y es una iglesia que iniciamos cuando todavía el hermano Luis Gómez estaba allá en la iglesia. Las primeras acciones evangelizadoras que hicimos en el lugar donde está la iglesia, y de esa iglesia que hoy existe, la hicimos en ese tiempo, cuando por supuesto yo también era pastor de la Iglesia Evangélica Libre Gilgal, allá en Maracay, Venezuela. Y bueno, esta iglesia se ha desarrollado, no hemos crecido tanto, hemos luchado como algunas iglesias con algunos contratiempos, pero también hemos alcanzado unas cuantas victorias. Y el Señor nos da la gracia de permanecer proclamando el Evangelio del reino de Dios. Y por supuesto la bendición de estar con mi familia. En este tiempo estamos por acá visitando a la familia, a Samil, a Helen, a los nietos Víctor y Eduardo. Y bueno, por ese motivo Dios también me da la gracia y la bendición de poder compartir con ustedes, porque si no hubiese venido a visitarlo a ellos, no estaría para compartir con mi hermano, mi amigo Luis, y para compartir con ustedes. Ahora, la bendición es que esta mañana le estoy hablando a una comunidad de fe. Y la Biblia nos dice algunas cosas en relación a la fe. Por ejemplo, nos dice que sin fe es imposible que nosotros agrademos a Dios. Y luego nos ha dicho antes, por supuesto que viene antes si se quiere, que nosotros tenemos una salvación y que la tenemos por gracia, por la gracia de Dios. Y en ese mismo versículo nos da un elemento que dice que viene de Dios, que es la fe, y que somos salvos por gracia por medio de la fe, y que esta fe vino de Dios, no nació en nosotros, pero que vino de Dios. Y como ese es el fundamento de nuestra comunidad, yo les digo una palabra que usó nuestro hermano Luis hace un rato y que la digo muchas veces en la iglesia cuando estoy delante. Le digo, qué bueno que hoy otra vez estamos reunidos en el nombre de Cristo, que estamos reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para proclamar la fe que tenemos, para crecer en esa fe y para decir que Dios es bueno, porque nos ha dado esta calidad en nuestra vida, donde Jesucristo es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Así que como esos son algunas de las cosas que la Biblia dice acerca de la fe, y como le estoy hablando a una comunidad de fe, yo quiero esta mañana hablarles
de la fe, precisamente, pero hablarles de la fe y sus amigos en acción. Probablemente no les diga todos los amigos que la fe tiene, pero por lo menos vamos a hablarles de algunos de esos amigos, donde la fe con ellos se pone en acción. Así lo han vivido ustedes, así lo hemos vivido, y así Dios nos dará siempre la gracia de poder permanecer en el Señor y en la fe. Ahora, yo necesito tener estas notas acá, porque si no las tengo, voy a correr el riesgo de irme por otros caminos, porque así nos pasa a algunos de los maestros y de los predicadores. De manera que yo voy a mantener estas notas por acá para que me ayuden a estar en el tiempo en que debo estar hablando con ustedes. Nosotros participamos de un elemento importante todos los días. Algunos hasta lo trajeron consigo esta mañana, y me refiero al agua. El agua está formado por dos elementos que se llaman oxígeno e hidrógeno. Ellos juntos constituyen este elemento que, como hubo un eslogan en Venezuela, dice: el agua es vida, no la malgastes. Y el agua hace muchas cosas, nos hace mucho bien, tenemos que consumirla todos los días, nos es útil en la casa, y a veces cuando viene en cuestiones de la naturaleza también causa bastante problemas, ¿verdad? Causa destrucción, estragos y muchas otras cosas. El agua es poderosa. Hay otro asunto que nosotros conocemos que se llama la dinamita. Y la dinamita está también formada por unos elementos que tiene como base, creo que el nitrógeno. Y hay otros elementos, y cuando se juntan, existe la dinamita, y cuando explota, ¿qué pasa? Hace daño. Ahora, muchas veces hace bien porque la utilizan para abrir caminos, ¿verdad? Para destruir o quebrar rocas y hacer muchas otras cosas. Pero cuando la dinamita explota, quisiéramos no estar cerca, ¿verdad? Porque hay problemas, causa bastante daños. Ahora, mis amadas hermanos y hermanos, la fe también está formada o es el resultado de la unión de varios elementos. Y cuando ella actúa con estos elementos, la fe se torna también explosiva, que hace cosas maravillosas, que hace cosas buenas, que hace cosas extraordinarias en nuestra vida, en la vida de otras personas, en la vida de una nación, en la vida de una iglesia. Produce elementos o asuntos extraordinarios. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros sabemos que muy rápido se tornó en un ministerio sumamente importante, valioso, famoso, conocido por muchas personas. Y muy pronto la gente supo de los milagros, de las acciones que nuestro Señor Jesucristo llevaba a cabo. Cuando la gente se enteró que Jesús estaba de nuevo en Capernaum, que había llegado a la casa donde solía reunirse, donde solía reposar, donde solía vivir, la casa de Simón, mucha gente se acercaron a él. Algunos vinieron por curiosidad, pero otros vinieron porque tenían necesidad de Jesucristo, necesidad de encontrarse con él. Y es lo que comúnmente pasa aún en la predicación del Evangelio. Donde se predica el Evangelio, algunos llegan para ver qué es lo que está pasando allí, pero otros llegan porque sienten una necesidad de buscar a Dios, saben que allí se predica a Jesucristo
y se acercan para encontrarlo. Ahora, hay una porción de las Sagradas Escrituras en el libro según San Marcos, el capítulo 2, donde si ustedes tienen su Biblia pueden abrir sus Biblias, o como dijo un pastor el otro día, si quieren prender las Biblias, también pueden hacerlo. Y esta porción de las Sagradas Escrituras yo quiero intentar leerla para ustedes. Mis ojos son cortos para la lectura, a pesar de que ven que tengo lentes y todo eso, mis ojos son cortos. Pero dice: habiendo entrado de nuevo en Capernaum, venían, o en los siguientes días, se oyó que estaba en casa. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a pedir que el hermano Luis Gómez me haga el favor de leer esta porción. Aquí la tengo lista, si puedes ayudarme. Y ya se van a dar cuenta que siempre, muchas veces necesitamos ayuda para hacer las cosas, así como la fe necesita ayuda para causar su efecto. Ok. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él le exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico, llevado entre 4, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sigo? Hasta el versículo 12. Ok. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué piensas estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Gracias, pastor, por ayudarme. Después de hacer esta lectura, nos damos cuenta que allí donde estaba Jesús había alimento para el alma, ¿verdad? Había pan que venía del cielo, y con razón entonces había mucha gente allí, muchos interesados en recibir una respuesta de Dios para su vida. Ahora, allí había un hombre impedido, ¿se dieron cuenta en la lectura? Claro que sí. Había un hombre impedido, pero con una cosa muy buena: tenía unos amigos que se tomaron la molestia, o que se tomaron la bendición de traerlo hasta donde estaba Jesús. Y estos amigos de este hombre paralítico también fueron importantes para Jesús, porque Jesús hizo una mención en un momento en ese incidente, donde dijo que viendo la fe de ellos, la fe de los amigos del paralítico, entonces sanó al paralítico. Mis amados hermanos, Jesús había llegado a la ciudad, a esta ciudad, y esta era la gran oportunidad que este hombre tenía para recibir una respuesta de parte de Dios. Amigo, ¿quién es un amigo?
En Venezuela, no sé si en otras partes, hay un pequeño dicho que dice amigo. Amigo es el ratón del queso. Porque donde hay un queso, nosotros sabemos que los ratoncitos se están acercando y lo están buscando. Es decir, que amigo es el que siempre anda interesado. Y estos hombres, amigos del paralítico, si se quiere podemos decir que estaban interesados, pero no en comerse el queso, sino que interesados en que un amigo de ellos se encontrara con Jesús. Ese era el interés que ellos realmente tenían. De manera, mis amados hermanos, que allí había llegado Jesús. Esta era la oportunidad para que este hombre se encontrara con Jesús, para que este hombre pudiera recibir de Dios, pudiera recibir de parte del Señor una obra en su propia vida, en su propia experiencia, que no solamente le sanara, sino que le salvara. Sus amigos fueron importantes para este paralítico, porque ellos hicieron que él estuviera presente delante de Jesús y que luego pudiese recibir una respuesta de Jesús. La fe que él tenía era importante, pero la presencia de los amigos fue la que le ayudó a que la fe que él tenía hiciera un milagro y produjera también una tremenda enseñanza y una tremenda lección que seguro nosotros podemos aprender de esta porción de las Sagradas Escrituras. Cuando Jesús vio la fe de ellos, nos dice la Escritura que el Señor le sanó al paralítico, y más tarde fue muy preciso que no solamente había habido sanidad, sino que había habido salvación, porque había habido perdón de sus pecados. Ahora, la fe explosiva de estos hombres, de estos 4 amigos, trajo como consecuencia entonces un milagro, y la enseñanza para nosotros puede ser a través de un milagro, pero la enseñanza de cuál debe ser nuestra acción de fe en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta clase de fe de este hombre, de un hombre enfermo por muchos años, de un hombre paralítico, y la fe de sus amigos, necesitaba la compasión, necesitaba también la combinación de algunos elementos, de varios elementos que pueden hacer una fe completamente explosiva. Sí, y hay unos elementos que yo quiero buscar con ustedes en esta sección de las Sagradas Escrituras, porque la fe con esos elementos llevó como consecuencia un milagro. Y vamos esta mañana o en este día a ponerle nombre a esos elementos. Vamos a ponerle nombre a estos elementos que estamos diciendo que unidos con la fe hacen que nuestra fe sea explosiva. ¿Sí? ¿Se animan a ponerle nombre conmigo? Vamos a ponerle nombre. Y al primer amigo vamos a llamarlo el amigo compasivo. Grábense eso, porque después les voy a preguntar. El amigo compasivo. Hermanas y hermanos, una fe sin compasión carece de poder. Una fe sin compasión carece de virtud. La fe que tiene poder es una fe compasiva. Es una fe que tiene el amigo compasivo en el quehacer. Al primero de los amigos de este hombre
entonces lo estamos llamando compasivo, que es la fuerza que produce, que es la fuerza que derrama amor sobre otras personas. La fe poderosa es la fe compasiva, es la fe que derrama amor en la vida de otras personas, que hace que usted en su fe haga algo a favor de otras personas, comenzando por amarles profundamente, ¿verdad? En el amor de nuestro Señor Jesucristo. Estos amigos tomaron al paralítico. Yo no sé si le dijeron dónde iba, posiblemente sí, pero le dijeron al paralítico: te vamos a llevar a donde está el Señor Jesucristo, te vamos a llevar donde está Jesús de Nazaret, cueste lo que cueste. Nosotros te vamos a llevar a Él. ¿Qué puede aprender usted de esto? Ahora, la escritura, yo estoy inventando un poco, ¿no? La Biblia no dice, aquí en el párrafo que leímos, no dice que estos hombres le dijeron: te vamos a llevar a la presencia de Jesucristo, cueste lo que cueste. Caramba, pero lo deducimos de allí, ¿verdad? La acción de estos hombres en tomar a este paralítico en su camilla y llevárselo hasta donde estaba Jesús, allí es como si ellos, yo lo entiendo como si ellos hubieran dicho: te vamos a llevar cueste lo que cueste. Hoy vas a estar en la presencia de Jesús y hoy vas a recibir la bendición de Jesús. El Señor Jesucristo fue un hombre de compasión. Lo vemos en muchas ocasiones. En el mismo Evangelio según San Marcos, si nosotros nos regresamos un poco y buscamos allí, vamos a darnos cuenta que el Señor Jesucristo tuvo compasión de un señor que era leproso. En Marcos, el capítulo 1 y el versículo 40 específicamente nos va a decir eso. Un hombre que tenía lepra, que se le acercó a Jesús y le dijo: bueno, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le dijo Jesús después? Yo quiero, sed limpio. E inmediatamente aquel hombre quedó sano, curado. Yo creo que no le quedaron ni muestras ni marcas. Quedó, por la compasión de Jesús, quedó libre de la lepra. El Señor Jesucristo también tuvo compasión de una mujer que en el capítulo 7, a partir del versículo 11, nos cuenta la historia de una mujer llamada Naín, o la viuda de Naín, de la ciudad de Naín. Y nos dice que él venía entrando a la ciudad y a ese mismo tiempo iba saliendo un entierro. Parece que el cementerio estaba un poco afuera de la ciudad. Y allí vio Jesús a una mujer llorando, triste, seguro angustiada, a pesar de que seguramente tenía confianza en Dios. Y Jesús se le acercó y vio lo que estaba pasando y se le acercó al féretro y puso la mano sobre el féretro y el muchacho se levantó. Yo no sé qué pasó ahí. Los hombres que llevaban la urna, yo no sé si se quedaron tranquilos viendo lo que pasaba o si... Lo cierto es que el muchacho se levantó y la acción inmediata es que el Señor Jesucristo le entregó a aquel muchacho vivo, caminando, a esta viuda. Imagínense el gozo. Este fue otro hecho, otra acción de compasión. ¿Y cuántos hechos de compasión ha habido de parte de Jesús en su vida y en la mía? Uy, muchísimas, hermanos y hermanas. Muchísimas. Algunas las advertimos bien y otras a lo mejor ni las hemos advertido. Pero el Señor
ha sido un Señor de compasión para con nosotros. Así que no olvidemos al amigo compasivo. Usted puede ser una amiga compasiva y usted puede ser un amigo compasivo que ayuda a la fe. El segundo amigo lo vamos a llamar el amigo resuelto, determinado a hacer algo. Esa persona que determina que, bueno, voy a hacer esto y para adelante, como decimos en Venezuela, es para allá. Para adelante es para allá. Está resuelto, va a hacer lo que se propuso a hacer. Es el hombre, es la mujer decidida a hacer algo, a completar algo, a llevar a cabo algo. La fe poderosa debe tener determinación. Tiene que tener determinación. Porque si no, yo sería capaz de decir es una fe incompleta. Aunque yo no sé si hay fe incompleta o completa. Pero bueno, la fe debe tener determinación. Hay creyentes que emprenden algo. Yo no estoy diciendo que a mí no me ha pasado. Pero hay creyentes que emprenden algo y al primer obstáculo se paran, no continúan. Y lo más fácil es decir, no era la voluntad de Dios. Eso es lo más fácil. Pero resulta que usted no se ha encargado de trabajar como que tenemos que trabajar para lograr o para mantener una vida cristiana en el nivel que debe estar. Eso no, bueno, sí, la salvación, ya iba a decir una barbaridad. La salvación viene por gracia, eso es la verdad. La salvación es de gracia. Nuestro caminar todos los días es por la gracia de Dios. Pero nosotros tenemos que trabajar. Hay que sudar un poco, ¿verdad? Aunque no haya calor como ahora. Hay que sudar un poco para obtener las cosas, para vivir las cosas. Pero yo muchas veces he dicho a nuestra congregación, hermanos, nosotros queremos la vida fácil. Así como hay gente que quiere el dinero fácil, hay gente que quiere una vida cristiana fácil y esperan que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos que amar a los hermanos, pero nosotros a veces le decimos al Señor, Señor, ayúdame a amar a los hermanos. Por favor, esa es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad amarlos. Y amarlos en la intensidad que dice Cristo. Ahora, yo no estoy negando que Dios nos ayuda en superar los problemas. Pero cuando nosotros nos disponemos a amar a los hermanos, a amar a las personas, aún a nuestros enemigos, como la Biblia dice, Dios sí nos va a ayudar. Pero yo creo que Dios no nos va a ayudar si nosotros no estamos haciendo nada. Cuando nosotros estamos haciendo algo, cuando nosotros estamos en acción, cuando estamos trabajando, entonces Dios sí nos va a ayudar. Los amigos del paralítico tuvieron algunos problemas. Ellos prepararon su paralítico, prepararon su amigo, lo pusieron en su camilla y los cuatro agarraron cada uno por una punta y se fueron. Llegaron al sitio donde estaba Jesús y se encontraron con que no había manera de entrar a la casa. No había forma. Y la gente, me imagino que veían el paralítico y en vez de apartarse para que lo llevaran, nada. Ese lo hemos visto durante 40 años ahí. Lo hemos visto tanto tiempo, no, que viene a buscar a este hombre aquí. ¿Por qué se les ocurre a estos gastar el tiempo? Total, que no pudieron entrar. Y como no pudieron entrar, se devolvieron, le dijeron al paralítico, bueno, hermano, lo sentimos, nosotros hicimos el intento, se le devolvieron y lo llevaron a su casa. No, señor.
Allí estuvo presente el amigo resuelto. Y dijo: no, Señor, nosotros le prometimos que lo íbamos a llevar donde estaba Jesús, cueste lo que cueste, y vamos a presentárselo, vamos a ponerlo delante de Jesús. ¿Y cómo?, diría alguno. ¿Cómo lo van a hacer? Y el otro dijo: ya tú vas a ver, ya tú vas a ver. Vente conmigo, búscate unas escaleritas, vamos a conseguir unas escaleritas por allí, y vamos a subirnos al techo, y vamos a mover el techo, y vamos a hacer una abertura por el techo. Pero nos faltan unas cuerdas. Vamos a buscar las cuerdas también. Y buscaron las cuerdas y amarraron la camilla. Y yo no sé si el paralítico estaba asustado o estaba preocupado. Lo cierto es que lo bajaron y lo pusieron precisamente delante de Jesús. Atrevidos los tipos, ¿verdad? Yo no sé si conocían a Simón, al dueño de la casa, porque tremendo lío les iba a formar, ¿no? Porque le habían quitado el techo de la casa. Yo me imagino que este amigo atrevido, por llamarlo de otra manera, este amigo resuelto, este amigo decidido, también se encargó de poner el techo después. Seguro que lo hizo. No iba a dejar la abertura allí, ¿verdad? Dejándole ese problema a Simón, al dueño de la casa. Así que ellos sí tuvieron problemas, pero los problemas no impidieron que llevaran a cabo el objetivo. Era una acción de fe que ellos estaban llevando a cabo, y la llevaron a cabo. Tenemos un caso en las Sagradas Escrituras, también en Marcos, el capítulo 5, a partir del versículo 25, de una mujer de la cual hemos oído bastante. Había una mujer que tenía un problema de flujo de sangre, y se llegó hasta donde estaba Jesús. ¿Ustedes creen que a ella le costó llegar donde estaba Jesús? Porque ella llegó al momento que se dijo: oye, si puedo tocar nada más el borde, creo que dice así la Reina Valera, ¿no? El borde de su vestidura. Si pudiera nada más tocar sus vestidos, aunque no hable con él, aunque no me vea, aunque no me toque. Y así fue. Yo creo que hasta se arrastró por el piso, metiéndose por entre las piernas de la gente y molestándolos, hasta que llegó apenas a tocar. ¿Y qué pasó? Recibió sanidad. Y luego, a través del contexto siguiente, vamos a encontrar que en realidad Jesús tuvo compasión de ella. Porque esta mujer fue atrevida, fue la amiga atrevida. Ella tenía fe, pero tuvo que tomar la resolución de estar donde estaba Jesús. No se devolvió al primer intento. Ella siguió y siguió y siguió. Mis amadas hermanas y hermanos, así debe ser nuestra vida. Y en el libro de los Hechos, Hebreos, el capítulo 10, el versículo 38 y 39, nos habla algo, y en la versión Las Américas habla de mi justo, refiriéndose a un texto del libro de Abacú en el Antiguo Testamento. Y luego dice, en el versículo 39, que nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Qué le hubiera pasado a los amigos del paralítico si retroceden? No ven el milagro. Este hombre no se encuentra con Jesús. ¿Qué hubiera pasado con esta mujer si retrocede y se va? Tampoco recibe el milagro de Dios en su vida a través de Jesucristo. Así que nosotros no somos de los que retrocedemos. No se anote en esa lista.
Anote, es decir, no se anote en la lista de los que retroceden. Anótese en la lista, como lo declaran las Sagradas Escrituras, donde usted no es de los que retroceden. Como dije antes que decimos en Venezuela, para adelante es para allá. Vamos para allá. El tercer amigo, y si me queda tiempo, ¿no? Ok. El tercer amigo, vamos a llamarlo el amigo ingenioso. El amigo ingenioso. El primero lo llamamos compasivo, el segundo lo llamamos resuelto, el tercero lo llamamos el amigo ingenioso. La fe poderosa es ingeniosa. Si no sabe cómo hacerlo, lo inventa. Si no sabe cómo hacerlo, lo inventa, pero logra su objetivo. Mis amadas hermanos y hermanos, nosotros siempre debemos empezar las cosas con el fin de alcanzar el objetivo. ¿Quiere usted siempre alcanzar su objetivo? Bueno, ya sabe cómo debemos ir. La fe tiene que ser ingeniosa. Nuestra fe, su fe. No estoy hablando de otra fe, sino la que viene como don de Dios. Como la que Dios nos puso para que nosotros creyésemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Así como estos hombres que hicieron casi lo que parecía imposible para llevar al paralítico donde estaba Jesús, así tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que emprender las cosas y tenemos que reconocer que a veces las emprendemos sin optimismo. Voy a probar, voy a ver, pero quién sabe. Así no, hermano. Si usted decide hacer una silla, que bueno, voy a hacer una silla, porque ya le oró al Señor, porque ya le pidió al Señor, porque ya consiguió el objetivo, voy a hacer esta silla. No, voy a ver si me sale. No, Señor, nada de eso. Es que así va a ser, que la voy a concluir, que la voy a terminar. Se inscribe en la universidad, voy a ver si quizás puedo realizar la carrera. No, así no lo va a lograr. Y si lo logra por gracia de Dios, usted no va a disfrutar su paso por la universidad haciendo la carrera. No lo va a disfrutar. No, voy a estudiar esto y lo voy a estudiar. Ah, pero ¿dónde está Dios? Bueno, pero es que ya Dios está con usted. Ya Dios está en su vida y usted es una persona que depende y que obedece a Dios. Por lo tanto, eso es obvio. Si no lo mencionamos así, eso es obvio que tiene que ser así en la vida suya y en la vida mía. Entonces nuestra fe tiene que ser una fe ingeniosa. Así como estos hombres lograron lo que parecía imposible para lograr su objetivo. Oye, eso parece imposible. ¿A quién se le va a ocurrir montarse en un techo de una casa que no es suya y quitar el techo? Y si cuando terminaran el techo, de repente alguien pudiera haber dicho, ¿y si cuando terminamos ya Jesús se ha ido? Porque así hacemos algunas veces. Y si cuando lo logremos, no. Ellos abrieron el techo, hicieron todo, seguros de que Jesús iba a estar allí. El tercer amigo, no se trata de hombre, se trata de amigo, porque puede ser amiga también. El tercer amigo lo llamamos ingenioso. El cuarto lo vamos a llamar conocedor. El amigo conocedor. El amigo que sabe
El amigo que está versado, que no desconoce lo que va a hacer. El amigo entendido, el amigo que está informado de cómo son las cosas y cuál puede ser el resultado. Los amigos del paralítico sabían que Jesús era el único que lo podía sanar. No fueron a ver si lo logramos. No, es que Él es. Él es el que te va a sanar. Ellos sabían eso. El paralítico había pasado mucho tiempo enfermo. Seguro como nos dice en otros casos de algunas personas en la Biblia que habían estado enfermas, este también había gastado todo lo que tenía, de médico en médico. Y si hay algún médico aquí, discúlpeme, pero no estoy hablando mal de los médicos. Había gastado, había ido a los médicos y seguía igual, acostumbrado ya a esta situación. Pero estos amigos sabían que Jesús sí lo podía sanar, sí lo podía sacar de esta situación, Y yo quiero decirles, hermanas y hermanos, que la fe que tiene información es una fe poderosa. La fe que tiene información de cómo es Dios, de cómo actúa Dios, de cómo Dios trabaja en nuestras vidas y en las vidas de otros. La fe poderosa, o el amigo conocedor, es el amigo que conoce las promesas de Dios para nosotros, que conoce los privilegios que tenemos como cristianos. ¿O no tenemos privilegios? Sí, Señor, tenemos privilegios. Tenemos privilegios que vivir, privilegios que disfrutar en nuestra vida cristiana, en el servicio a Dios, en el servicio a los demás. Hay personas que no viven conforme a lo que Dios demanda como hijos de Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque no conocen las promesas. No conocen las promesas de Dios. Y no conocer las promesas es no tenerlas. No conocerlas es no tenerlas. Entonces nosotros tenemos que conocer las promesas para que podamos vivirlas, podamos tenerlas. Algunos de nosotros, cuando llegamos a las promesas, también esperamos una cosa fácil. Hay un hombre al que Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta promesa, aunque se le dio a ese hombre y se cumplió, porque dice que fue bautizado con toda su casa, con todos los suyos. O sea, todos creyeron en Cristo Jesús, la condición indispensable para ser bautizado. Así que no creo que Pablo se puso a bautizar o a mandar a bautizar a alguno que no había creído en Cristo. Mandó a bautizar o bautizó a los que creyeron en Jesucristo como su Salvador personal. Y yo creo, si usted quiere tomar esa promesa como suya, tómela, pero no de la manera fácil. No, el Señor dice, hay una promesa que mis hijos también serán salvos y salvas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero fájese a trabajar. Fájese a trabajar. Yo no sé si la expresión se entiende y la usan aquí. Fájese a trabajar. Es decir, póngase a trabajar, ¿no? Hay que comenzar por enseñar a los hijos, desde que nacieron,
a conocer al Señor. Y cuando están grandes, algunos han conocido a Jesucristo cuando ya sus hijos están adolescentes, jóvenes o adultos. Entonces, en vez de ponerse a pelear con ellos para que acepten a Cristo y a regañarlos para que conozcan al Señor, dedíquese a enseñarles qué es Dios, a enseñarles qué fue lo que Cristo hizo por ellos y a enseñarles a través del cambio que ha habido en su propia vida de cómo Jesucristo sí cambia, cómo Jesucristo sí da seguridad, cómo sí Jesucristo da confort, cómo sí el Señor Jesucristo nos ayuda en nuestra vida, en nuestras debilidades. Así que tomemos las promesas, pero vamos a fajarnos a trabajar también. Vamos a trabajar para que esa promesa que Dios nos ha dado, en la cual tengo el privilegio de trabajar, de ahondar, sea una realidad real en nuestra vida y en nuestra experiencia. Algunos hermanos saben mucho de muchas cosas y no sabemos suficiente de la Biblia. Y a veces nos preocupamos por saber de muchas cosas, pero no nos preocupamos por saber lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña. Y vamos a recordar que la Biblia es la palabra de Dios. Que cuando la leemos y cuando la conocemos y cuando la escudriñamos, vamos a recibir beneficio en nuestra vida. Beneficio para la honra y para la gloria de Dios. Los amigos de este paralítico estaban informados. Yo me imagino que también estaban informadas cómo era la casa, la construcción de la casa. Pero eso no era tan importante. Lo importante es que ellos sabían lo que Jesús podía hacer por este hombre. Lo que Jesús iba a hacer por este hombre. Ellos lo sabían. Entonces, la fe, más estos 4 elementos, se torna una fe poderosa. La fe, más estos 4 amigos de ella, se torna eficiente. Los amigos, ¿cómo los llamamos? El amigo compasivo, el amigo resuelto, el amigo ingenioso y el amigo conocedor. La fe mezclada con estos elementos actúa de esta manera poderosa y hace maravillas en nosotros, en nuestra vida, en la vida de otros hermanos, en la vida de nuestra iglesia, en la vida de la ciudad, en la vida del mundo. Nosotros lo sabemos. Mis amadas y mis amados hermanos, quiero agradecer a Dios por la bendición de intentar comunicar estas cosas con ustedes y confiar y esperar que sean una bendición en su vida. Que a partir de este momento su vida sea distinta, su fe sea distinta. Porque su fe sea la fe compasiva, la fe resuelta, la fe ingeniosa, la fe conocedora, que logra y hace muchas cosas. Pero a veces podemos ayudarnos mutuamente. A veces hay hermanos que tiene compasión, pero le falta resolución. Bueno, ayúdelo usted, que usted es un hermano o una hermana resuelta. A veces tiene compasión y tiene resolución, está decidido, pero le falta algo de ingenio para ver cómo logra aquello que ha procurado lograr. Y a veces tiene estos 3 elementos, pero le falta conocimiento. Usted tiene el conocimiento. Entonces añádale ese conocimiento para que nosotros como hijos de Dios y como pueblo de Dios sigamos practicando y desarrollando una fe explosiva que Dios en su gracia nos ha dado. Soberano Señor, te alabamos y te damos gracias, porque tú eres bueno y eres grande en misericordia.
Te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado, que pusiste en nosotros la fe para tener la salvación por gracia, y que también nos ha dado, ahora como cristianos, nos ha dado compasión, resolución, nos has dado una vida ingeniosa también, y sobre todo el conocimiento de tu palabra, para creer y para vivir tus promesas. Te alabamos y te damos muchas gracias por tu presencia y bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mi hermano Luis, y muchas gracias, mis hermanos, por habernos dado la bendición de compartir con ustedes este tiempo.